Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Es un gusto estar acá abriendo el espacio de la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales para el lanzamiento del dossier Las plantas en el pensamiento y la literatura latinoamericanos, publicado el pasado 17 de septiembre en la revista Cuadernos de Literatura de la Universidad Javeriana. Para esta sesión contamos con la participación de las editoras del dossier, Carolina Sánchez, Eliana Hernández y quien les habla, Sofía Rosa. También está presente Gabriel Rudas, editor general de Cuadernos de Literatura, y varias de las autoras y autores que contribuyen al número, tanto con artículos como con poemas y poesía. Primero vamos a escuchar las palabras del editor general y de una de las editoras del dossier. Luego vamos a transitar por los poemas, los artículos, los poemas que hacen parte del número, a partir de las voces de las y los autores que nos acompañan, con la guía de las editoras que moderarán la conversación. Y al finalizar se abrirá un espacio para preguntas del público que las pueden hacer a través del chat o levantando la mano, así que les recomiendo ir tomando apuntes. Agradecemos su presencia y que la invitación a pensar desde las plantas, a pensar con las plantas, hacia las plantas y para ellas, siga dando frutos. A continuación, entonces, le voy a dar paso a la palabra de Gabriel Rudas, editor general de la revista y profesor también de la Universidad Javeriana. Muchas gracias, Gabriel, por estar acá y por acompañarnos en el lanzamiento. Bueno, muchísimas gracias primero que todo a Sofía, a Eliana, a Carolina, a todas y todos los que están presentes y que participaron o que están interesados en este tema. Mm, para mí como editor de la revista Cuadernos de Literatura, y es algo que hemos conversado, por ejemplo, con Gina, que está acá presente, eh, el planteamiento del dossier es una respuesta a dinámicas académicas que desafortunadamente están convirtiendo a las revistas en repositorios de artículos sin identidad. Y con un dossier lo que creo que busca una revista es generar una conversación pertinente para el momento actual, no solo de los estudios literarios, sino de la cultura. Este dossier en particular es para mí una propuesta por la cual siento un gran afecto, porque creo que es un tema muy importante en este momento para la literatura, para la cultura, y que a mí me gusta pensarlo de la siguiente manera. Nosotros, desde que estamos en el colegio, se nos enseña que eh, es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no que el Sol salga por el este y se oculte por el oeste. Y sin embargo, nosotros no podemos evitar sentir y pensar en nuestro día a día que es el Sol el que se mueve. De un modo similar, nosotros podemos pensar desde incluso el siglo XIX con Darwin, que el ser humano es una especie más entre otras especies. Y todos los argumentos biológicos están, pero como conjunto la humanidad sigue pensando un mundo dividido entre los humanos y lo demás. Pero más importante aún, sigue sintiendo el mundo, como si nosotros fuésemos un ente completamente separado. Y gran parte de esa manera de sentir el mundo se relaciona con la crisis ambiental que tenemos en este momento y que cuestiona esa manera de entendernos. Pero no se trata solamente de un problema de ontología, de epistemología o lo que Karen Barat llama ontoepistemología animista, Mm. sino también es un problema del sensorium, de la sensibilidad. Y creo que la literatura, el arte en general, pero en este caso la literatura contemporánea está pensándose en una relación distinta con el mundo vegetal, en lo que Jens Sanderman llama una continuidad de las especies. Pero no solamente lo está pensando, sino que lo está sintiendo y de algún modo está abordando ese problema que se nos dice todos los días que es urgente, pero que no lo sentimos en su dimensión. Eh, y por lo tanto, los estudios literarios que están dialogando con esas formas de creación están participando de esa transformación del ser y el sentir. Los artículos de este dossier y los textos en general, porque
También una de las apuestas que tuvimos justamente en esa dirección era ampliar lo que se entiende por una revista académica y pensar de nuevo que la creación y la crítica, que el pensamiento en la reflexión sobre la estética y en la creación estética hacen parte de un continuo, y no de ese higienismo que muchas veces se reproduce en las revistas. Eh, Nos están permitiendo estos textos, pues, situarnos, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra sensibilidad, nuestra estética en un universo que está clamando por otra forma de pensar la relación entre lo humano y lo vegetal. Entonces, creo que esta conversación es una conversación muy importante y por eso estoy muy agradecido con las editoras invitadas por haber traído estos textos, por haber traído estas conversaciones, por haber planteado estos diálogos, y me siento muy orgulloso de que Cuaderno sea el lugar que ha alojado ese lugar para que estas plantas, estas hojas literarias habiten. Y con esto pues les doy la palabra a nuestras compañeras editoras. Muchas gracias, Gabriel. Resueno un montón con varias de las cosas que has dicho. Creo que también está como esa continuidad, lo que nos convoca aquí, entre como lo humano, lo no humano, las plantas, y los distintos saberes también. Yo quiero empezar contando un poco cómo surgió también la idea de este dossier, y algunas de las preguntas que nos convocaron y también los caminos que se abrieron en medio. Varios de los textos que quedaron publicados, que estamos hoy presentando, hicieron parte de un seminario que organizamos como parte de la conferencia de literatura comparada, la Asociación de Literatura Comparada de Estados Unidos, y en el que siempre, que hicimos en el 2022, ya hace un tiempo, así que también queremos agradecerle a todos por su paciencia. Y también, bueno, los tiempos de las plantas y los tiempos de las publicaciones son otros. Eh, pero bueno, en ese momento nos convocó ese seminario como un espacio para reunirnos y para compartir nuestras investigaciones, nuestras inquietudes alrededor de las plantas a partir de distintos, como decía, distintos saberes y de distintas disciplinas. Y ahí convergimos, bueno, entre historiadores, filósofos y personas como más interesadas en la filosofía, sobre todo en la filosofía amazónica, en la filosofía indígena, eh, en los estudios literarios, por supuesto, y también en la escritura. También muchas de nosotras escribimos también, además de ser investigadoras, escribimos y nos dedicamos a la creación. Y desde los inicios pensamos como este espacio de conversación que ahora se transformó en una publicación, como un espacio como de interacción también entre distintas saberes y distintas como vertientes. Y hablo también de la poesía, sobre todo en particular, porque también desde que armamos esa reunión, pensamos en justo un poco como lo que también decía Gabriel, como pensar la escritura y la poesía en particular como una forma de conocimiento también, ¿no? Como una manera como una forma incluso de investigación del mundo, y que también con sus propias maneras quizá también nos puede como ayudar a pensar o a recuperar un poco como el carácter más lúdico de la investigación, que muchas veces como sino como en las estructuras académicas en las que muchas de nosotras con las que interactuamos se puede como diluir. Pues también como desde el comienzo pensamos en eso, como en la poesía como una forma de conocimiento sensible, de investigación también, y en darle como ese lugar. Y algunas de las preguntas que nos convocaron en su momento y que siento que se transmiten ahora eh, y los textos también están dialogando con ellas, giraron en torno como al lugar que ocupan las plantas en las distintas tradiciones literarias y artísticas latinoamericanas. Eh, y cómo estas plantas nos pueden ayudar a vislumbrar otras tradiciones
o a reconfigurar también esos mapas como literarios, artísticos que ya tenemos en la cabeza, ¿no? Como nos permiten hacer como otras conexiones, rescatar como textos que quizá, o lecturas de textos que quizá no contemplábamos, como ese carácter también de visión que tienen las plantas. Em, y también otras de las, digamos, preguntas o como las inquietudes que teníamos era la de pensar también las plantas más allá de del llamado como giro vegetal o de como una lectura o de ciertas como lecturas que provienen quizá más de las academias, bueno, la academia europea y norteamericana y que quizá como no como reconocen también el lugar tan central que han tenido como las plantas y que siguen teniendo las plantas en Latinoamérica. Y en ese sentido también un poco como orgánicamente esta publicación, o sea, fue como armándose, siento yo, como a través de, o proponiendo, digamos, tres como vertientes, o tres como miradas, o tres enfoques como principales alrededor de las plantas, que por supuesto es un tema demasiado amplio, pero creo que logramos como identificar como tres troncos en estas exploraciones. El primero sería como la manera como la filosofía indígena, las distintas como filosofías indígenas del continente eh, han planteado como una relación con las plantas central, o sea, como el lugar que ocupan las plantas en muchas de estas filosofías es un lugar preponderante en el que son estructuradoras del mundo. Y esto como en contraposición a, digamos, lecturas eh, otro tipo de lecturas que quizá las ven más como seres marginales o seres también eh, idealizados o superiores en el mundo. Y esto es algo que Juan Michel en su artículo explora con más de profundidad y también desde el lado de la filosofía masónica y que Francis Moreno y Omar Lugo a partir de la filosofía Wayuu. Esa sería como una primera, digamos, como vertiente, una primera presencia que está como en el dossier. Eh, la segunda es también como pensar también que desde Latinoamérica, desde nuestro continente, las plantas también han ocupado un lugar central en las redes de comercio transnacional, en las redes como de intercambio, que desde la modernidad sostienen como los sistemas de explotación capitalista y como modelos como la plantación, por ejemplo, que han producido como los sistemas económicos en los que estamos inmersos, están justamente como eso, sostenidos a partir de las plantas y de la explotación en ciertos lugares. Eh, y es algo que explora también esas relaciones, esas redes de comercio transnacional. Camilo Uribe en su artículo sobre el intercambio del comercio de las orquídeas. Y por último, un enfoque en el que le prestamos como más bien como la atención a las plantas, nos permite pensar nuevas genealogías literarias y también otras poéticas, como otras maneras como distintas de hacer como poesía, de pensar la poesía y la literatura. Y esto es algo que exploran también Gina Saracen en su artículo y Alison McKay sobre genealogías vegetales y relacionadas particularmente con la escritura hecha por mujeres. Eh, y como les decía también al comienzo, la idea también del dossier fue siempre también como presentar una selección de poetas contemporáneas que también están pensando las plantas y el lugar de lo vegetal desde la poesía y proponiendo también un poco, como decía Gabriel, otras experiencias sensibles a partir de ellas. Y ya en relación justo como con esto, quisiera invitar ahora a pasarle la palabra a Marisela Guerrero, poeta mexicana, muy querida. Marisela, nos gustaría mucho como invitarte a que nos leyeras algunos de tus poemas, de tus textos que además son inéditos, estaban inéditos en Colombia y que compartieras con nosotros algunos de ellos. No te veo ahora, allí estás ya.
Ya estoy, ¿verdad? Perfecto, sí, ahí estás. Muchas gracias. Muchas gracias, qué hermosa presentación y pues qué gusto que estén todos acá. Déjenme, pongo los poemas porque pues sí están muy inéditos, están solo en la revista y ya la tengo aquí, espérenme. Y pues muchísimas gracias por la invitación, qué hermoso ver caras tan queridas, amigas tan admiradas. Entonces, bueno, pues em, ¿me dices más o menos cuánto tiempo, Eliana? Quizás 2 minutos, 3 minutos está bien. 2 o 3 Está textos muy si bien, quieres. con un poema entonces está muy bien. Muy bien. Bueno, pues les voy a leer algunos de los poemas que están incluidos en Poemas del Amor Arbóreo. Eh, Son, como les decía, inéditos y para mí fue una sorpresa muy hermosa volver a verlos, porque bueno, los trabajé solo para la revista y bueno, pues estaría muy hermoso hacer una edición solo con estos poemitas porque eh, pues me evocan un momento muy particular de esta ciudad. Ciudad de México. Poemas del amor arbóreo. Desde la azotea, amor, los árboles. Distinguirlos como el rostro del amado entre las multitudes. Docenas de pinos, fresnos, truenos, pirules, palmeras sobresaliendo. No un bosque, algo menos proliferante, amor. Eran la forma de las hojas y los sueños, viento puro llevándose el veneno, montañas y volcanes a lo lejos. Eso, amor, era el amor y nuestra orilla. Y quizá un más cortito. Mi amor, árbol, reverdeció sedoso, un brote, amor, breve y propicio, y quise llamarlo bosque, con la esperanza de amarnos intensamente, amor, en un mundo sin orillas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marisela, por esos poemas tan hermosos. Me da mucha alegría tenerte aquí. Y bueno, y ya que te tenemos, yo quisiera como aprovechar, quisiéramos aprovechar para preguntarte también, ya que tú vienes trabajando con plantas desde la poesía, desde hace un tiempo, desde el sueño de toda célula, también con estos poemas que ahora estás compartiéndonos, como, ¿qué piensas tú que las plantas te han permitido, te permiten en tu poesía? Como que te permiten hacer o como que qué caminos te han abierto, te han mostrado como en todos estos años que has trabajado con ella. Pues el sueño de toda célula surgió de ese deseo de volver a conversar con los arbolitos de la infancia, ¿no? De recordar y regresar a ese espacio en el cual era muy sencillo abrir una conversación con los seres que estaban cerca, ¿no? Árboles, nubes, ¿no? A partir de este reencuentro con los árboles, bueno, las nubes comenzaron otra vez a ser unas maravillosas interlocutoras, ¿no? Y pues eso, o sea, la oportunidad de reconocer pues todo lo hermoso y gigante que es el mundo a través de saber que afortunadamente no somos los únicos que estamos aquí y que además si nos vamos todo lo demás va a seguir, ¿no? Y esa certeza es una certeza que a mí me ilumina mucho para seguir viviendo y buscando pues el goce de estar acá y amar a los que están cerca, ¿no? Sí, creo que eso es lo que me han dado. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Marisela. La verdad que queríamos comenzar con poesía porque justamente cuando hicimos el seminario, cada día que presentábamos nuestros trabajos, iniciábamos todas las sesiones con poesía, entonces nos pareció también la mejor manera
de empezar este espacio. Yo quiero agradecer mucho a todos por estos años de colaboración y de trabajo conjunto. A Liana y Sofía porque llevamos años pensando en este proyecto, a Gabriel por apoyarlo y también dar su apuesta editorial de la Javeriana y a todos los autores y autoras que se unieron. Ahora quiero darle la palabra a Juan Duchesne, que publicó el artículo Teoría de plantas y metafísica amazónica en este número. Este artículo es una traducción al español de un fragmento de su libro Plant Theory and Amazonian Literature, que se publicó en 2019 y esta versión ha sido como adaptada para esta ocasión y traducida por Julio Penerey. Entonces, para presentar este texto, pues quería preguntarle a Juan sobre la experiencia em, de traducir el texto al español, de adaptarlo a este formato y pues agradecerle esta contribución porque este texto también ha sido muy fundacional para los estudios vegetales, así que gracias por estar aquí y le doy la palabra a Juan. Bien, podría hablar también con unas notas al calce que tengo de ese texto. Sí, lo de la traducción fue una oferta pues muy generosa de parte de Julio Pérez de traducir el libro completo y lo hizo. Tradujo el libro Plant Theory in Amazonian Literature completo. No es un libro grandísimo, es un librito más bien, de menos de 100 páginas, algo así. Y, y- y lo hizo y estábamos buscando algún editor en español, ¿no? Pero adelantamos pues un capítulo, que es un capítulo largo, que apareció, se lo adaptamos como artículo para la revista, ¿no? Para ese número de la revista. Entonces, pues primero que nada quiero agradecer a Carolina, a Eliana y a Sofía y a Gabriel, pues haber trabajado en su equipo por este tipo de eventos y a todos los presentes. En lugar de repetir lo que dije o escoger puntos, breves puntos de lo que dije, voy a hacer unas cuantas notas al calce, que no me tomen más de 5 minutos eh, y, y problematizar, ¿no? Como un poco problematizar lo que se dijo ahí. Primero que ese libro es un estudio sobre cómo la teoría de plantas, que en ese momento, en el año 19 se había publicado y se había discutido, se relaciona o no se relaciona con la literatura amazónica. Por literatura amazónica, yo enfaticé las obras, los mitos y las obras que escriben autores amazónicos, pero también gente que no, indígenas, pero también autores que no son indígenas. Bueno, un autor, César Calvo, el gran autor peruano César Calvo, y también teniendo en cuenta no solamente el Amazonas ya no es un territorio exclusivamente indígena, para bien o para mal, es un territorio mestizo, ¿no? Todo tipo de gente vive ahí, hay población, hay un autor, ahora se me va, escapa, pero hay un autor buenísimo que vive en el Amazonas y es un judío y escribe dentro de la tradición judía en el Amazonas. Entonces hay de todo, hay árabes y, por ejemplo, Jorge Gasché definió ya el Amazonas, él le llama que es un conjunto de sociedades bosquecinas, ¿no? Bosquecinas, él adapta modifica el término campesino para hablar de una agricultura que es muy distinta a la agricultura convencional que se conoce en las zonas no de bosques. Y bueno, eso es lo que se propone ese libro y los artículos que hay en él. Ahí quisiera, yo trato de corregir o de advertir desencuentros que tiene la teoría de plantas con el pensamiento amazónico, vamos a decir.
le llamamos a pensamiento amazónico con una predominancia de el pensamiento indígena amerindio, pero no exclusivamente eso. Pues, ¿cuáles son los puntos en que no realmente no ligan? Recuerden que esto lo hago también previendo ya desde esa fecha con otras personas que la teoría de plantas no se está convirtiendo como en otro tema más del New Age, ¿no? Esta cosa de New Age de la nueva era, en que el mismo Harder, que es un filósofo Michael Harder es un filósofo muy sofisticado, pero él un poco cae en esto de que el nuevo ser que nos va a redimir son las plantas, ¿no? En una época fue la clase obrera, en otra época fueron los lumpen, en otra época fueron los indígenas o las etnias, y luego pues los animales, el animalismo, y ahora son las plantas las salvadoras del universo. Entonces eso puede tener sus méritos y el salvacionismo tiene sus buenas explicaciones, pero no compagina con el pensamiento indígena mayormente, ¿no? Y voy a coger un punto nada más. Creo que no quiero cubrir todos los puntos en los que no compagina o no hay congruencia. Y esto lo hago para que veamos que el tema es complejo, ¿no? Y que el pensamiento amazónico es una cosa bien compleja, independiente en muchos sentidos, autónoma de las teorías académicas, ¿no? Que hay en el mundo occidental, y que el pensamiento amazónico y amerindio va por otro lado, ¿no? Bien, lo primero es que la cuestión del antropocentrismo. Se dice que muchas veces que las plantas de alguna manera son este ser mágico que va a destruir el antropocentrismo, y ahora el ser humano no es el centro de la Tierra, del universo, ¿no? Que van a ser las plantas, ¿no? U otros seres. Eh, Ahí no, eso no es lo que postula el pensamiento amerindio con respecto a las plantas, todo lo contrario. El pensamiento amerindio es muy antropocéntrico, tan antropocéntrico que tiene la generosidad de plantear no que los humanos somos animales como todos los animales, sino plantear que los animales y las plantas y otros seres son humanos. Entonces, es una donación, ¿no?, de la humanidad, como que no se reduce a una especie. Entonces hay un error muy grande. Sí, en todo este proceso de conciencia ecológica es bien importante tener en cuenta que la única especie no es el Homo sapiens. Pero lo que plantea el pensamiento indígena en los múltiples mitos y todavía diálogos presentes que hemos tenido, eh, el punto no es ese, el punto es que las plantas, el mundo que nos rodea es humano. Ahora, ser humano es algo, pues ya no es ser miembro de una especie, ya, no es otra cosa más complicada. Y ahí yo pude ir a través de una filósofa muy importante cuyos artículos estoy traduciendo para un libro que vamos a sacar, un proyecto que tenemos con unos amigos. eh, y ya la doctora dio permiso, con la filósofa post-soviética Ketty Shukrov. Y Ketty Shukrov va a Marx y cita y nos deja ver a través de otro filósofo del cual ella en cierta manera fue discípula, que es Eval Ilienkov, un filósofo soviético disidente que de hecho se suicidó. Por mala suerte se suicidó poco antes de que llegara Gorbachev a desmantelar la Unión Soviética, y él se suicidó porque lo perseguían, ¿no?, en la Unión Soviética. Pero Eval Ilienkov es un marxista que contesta esta pregunta que se le hizo a Marx también. Defina lo que es un ser humano. ¿Y qué contestó Marx? Yo no me atrevo a definir lo que es un ser humano. Lo que sí me atrevo a definir es qué tipo de relaciones hacen a un ser humano. Entonces dice, da a entender, no es los genes ni los cromosomas
ni nada de eso. Lo que hace a un ser humano es la capacidad de hacerse cargo de todo lo que lo rodea y hacerse responsable y ser solidario con todo ese mundo que lo rodea, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, Eval Ilienkov toma eso y plantea que humanos son las plantas, humanos son los animales, humanos son las bacterias, los virus, etcétera, siempre y cuando sean capaces de asumir o contribuyan a una conciencia de solidaridad y de relación con todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivientes. Eh, entonces ya no se limita a que, ¿qué quiere decir eso? Es un antropocentrismo, pues full, completo, porque el universo entero, en cierta manera, lucha, por lo menos un aspecto de ese universo, por lo humano. Y lo humano es, también yo lo encontré en la literatura de los Yecuana, en el ciclo este bien importantísimo, casi tan importante como el Popol Vuh de los mayas, pero que se escribió y se redactó en el siglo XX, el ciclo de Huatuna, ¿no? El libro Huatuna de los Yecuana. Y en el Huatuna se dice, se contesta quién es gente, ¿no? Ellos no usan pues la palabra humano, ni siquiera cuando hablan español, es gente. ¿Quién es gente? Gente es los que se ocupan de los menos, de los niños, de las madres, de las viudas, de los otros seres. Entonces, en ese sentido, se plantea otra cosa bien distinta de lo que es lo humano y de lo que es y del rol que tienen las plantas. Entonces, yo no voy a ocupar más tiempo explicando, pero luego paso a explicar en este artículo y ahora pues lo hago con otros enfoques en el hecho de que a las culturas indígenas no les interesan las plantas porque todas las razones biológicas que se le dan. Les interesan por su espíritu. Por eso tú le muestras a un chamán que prepara yagé o tiene conocimiento amplio de plantas o a una mamita y le das la composición química de tal o cual planta y se queda y no le importa porque eso no es lo suyo es hablar con las plantas. Las plantas son seres con los que tú te comunicas y eso es lo importante. Las plantas son seres comunicadores. Entonces, no necesariamente hay que caer tampoco en un, ¿cómo se llama? Un panteísmo, porque no es que las plantas sean ellas, la planta que tengo aquí al frente, sea ella humana, ¿no? El espécimen. Recuerden que salimos de la especie, sino que hay un espíritu, un dueño de la planta, y nosotros nos comunicamos con el dueño de la planta. Que la palabra dueño no se ha encontrado una mejor. Pedro Favaron sugiere la palabra maestras, maestros, madres, que son espirituales. Y yo, igual que me comunico con el dueño del jaguar, con el dueño de la planta. Entonces, ese dueño, esa planta, fíjense qué interesante, para la gran cantidad de pueblos amerindios es humano, es un ser humano espiritual, que es dueño de las plantas. Entonces, el universo completo es humano. Entonces, fíjense también cómo eso converge con un pensamiento, diríamos, post-marxista realmente de alguien como este pensador interesantísimo, Eval Ilienkov, ¿no? Que plantea que el universo es completamente, todo es humano. Entonces ya no es un humanocentrismo, porque no es que el centro sea el ser humano, es que la periferia, el centro y todo, y muchos centros son humanos, ¿no? Entonces ya no, ni siquiera se aplica la palabra antropocentrismo, sería como puede añadir un prefijo, pero no estamos cansados de los prefijos griegos y latinos, pero se le puede añadir algún tipo de significado. Bueno, lo dejo ahí. Hay otras cosas más, pero no quiero aquí extenderme demasiado. Y de nuevo repito, gracias a todos por estar presentes aquí y nos congratulamos todos por estar participando. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Un gusto escucharte y escuchar sobre esta genealogía de encuentros y desencuentros que trazas a propósito del pensamiento vegetal en distintas tradiciones. Justamente algo que permite trabajar también a largo aliento es
plantear diálogos entre autores y el siguiente artículo que quiero introducir justamente hace eso en diálogo con Juan Duchesne y el pensamiento indígena a propósito de las capacidades de las plantas y de sus capacidades relacionales. Franci Liliana Moreno Herrera y Omar Eliezer Lugo Vaca contribuyeron con el texto Asomos a las plantas en la poesía de Miguel Ángel López Hernández, Vito Apuchana o Maloe, y además de examinar un autor en particular y desarrollar su propia investigación, también hacen un diálogo con la trayectoria de Juan, así que les invito a presentar su texto, por favor, y también si nos pueden contar sobre esta experiencia, sobre la contribución del dossier y la experiencia de escribir a cuatro manos que fue este texto. Hola, buenas tardes. Me alegra saludarles. Em, bueno, Omar, no sé, esto es en realidad una investigación que comenzó con Omar, que en la Universidad del Atlántico, y su interés en la poesía de Miguel Ángel López Hernández de Heterónimos. Yo en realidad trabajo o investigo sobre otras cosas que tienen que ver con materialidad literaria y me encontré acompañándolo en este proceso y después en un proyecto de investigación que en principio comenzó en la Universidad del Atlántico y lo terminamos en la Universidad Javeriana, donde encontramos gran interlocución, ¿no? Mucho interés alrededor no solo de las plantas, sino de la manera como las plantas cruzan esto que hablaba Eliana o nos invitan a vislumbrar otras tradiciones, nos decía Eliana, ¿sí? Y conexiones entre otros textos. Entonces, creo que este artículo se nutre mucho de eso, de ese diálogo que logramos también en el contexto de los intereses de los colegas de la Javeriana. Em, y bueno, también explorando estas, estas estas tradiciones que, como bien decía Juan, son, pues nos sacan realmente de la lógica nuestra, ¿no? De la lógica occidental. Incluso Elena decía las filosofías indígenas, yo no sé si tal vez Viveros de Castro lo decía Juan Duchesne, hablaba de mitofísica, ¿no? De antropomorfismo, y esto que nos explicaba él de pensar como lo humano desde un sentido trascendental, o sea, las plantas conectan con algo más humano que es trascendentalmente humano, más allá de ese mundo vegetal tangible, ¿no? Y que nos invita a pensar como en otras maneras de habitar, ¿no? Y de conectarnos con los otros. Y un poco encontramos que la poesía de Miguel Ángel López Hernández y sus heterónimos y sus reflexiones, a lo que él toma en los ensayos sobre, cuando intenta explicar ese pensamiento, esa cosmovisión wayú, eh, es como un abrir un sentido a esas experiencias de pensar, de tratar de habitar otras lógicas, ¿sí? Otras maneras de sentirse en el cosmos. Y es un poco lo que quisimos con el artículo, ¿sí? Abrir el sentido de la poesía de López Hernández en sus, y sus referencias ensayísticas y acompañar una lectura o invitar a una lectura a esa poesía que para nosotros es hermosísima, muy rica, em, a partir de pensar también estos mundos de la cosmovisión wayú, que tienen que ver con la palabra, como bien lo dice él en un ensayo, la palabra como vehículo fundador de vida, ¿sí? Y los tres mundos de interdependencia que están en ese cosmos gigante que es el Wayuu, y que pues para entenderlo un poco más los invitaría a leer el artículo, y lo que hicimos fue un ejercicio de pensar en esa poesía leída en clave de esas plantas, siempre en diálogo con Juan y su muy sugerente texto sobre plant theory en Amazonian literature, y que nos alegra mucho pues que esté acompañándolo, ¿no? En este diálogo, como decía Gabriel,
nos parece fantástico, porque bueno, yo en realidad investigo sobre revistas y publicaciones periódicas y sobre materialidades, y lo que dice Gabriel es muy cierto, o sea, es una tristeza que las revistas académicas cada vez estén más fragmentadas, y yo las felicito a ustedes, a Carolina, a Eliana, eh, justamente porque ¿no? Es una maravilla que estos diálogos existan, que se piense en conjunto un orden, ¿sí? Que se piense en conjunto un sentido y no un montón de artículos que alguien entra y solo busca un artículo. Entonces, pues me parece que el ejercicio es fantástico, muy lindo y muy chévere que hayan abierto la revista Cuadernos para que eso suceda. Omar quería hablarles un poco más de los poemas, entonces, pues Omar, no sé, cuéntanos tú también desde tu visión, tu aproximación un poquito. Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, sí, agradecerle a los editores del número por este dossier tan bello. Pues mira, ahorita que Juan estaba hablando, porque es como un diálogo constante que tenemos con su teoría de plantas, sobre estos conceptos que retomamos en el artículo de un humanismo entonces ampliado, ¿verdad? Lo dice Juan en su intervención y lo ha dicho en otros momentos, y que Franci ya mencionaba con estos conceptos que a nosotros fueron lumbreras para no pararnos en el pensamiento vegetal eurocéntrico y pensar desde otras lógicas, sino desde las lógicas propias del territorio, estos conceptos de antropomorfismo, mitofísica. Fue necesario pensarlo desde el pensamiento wayuu, entonces fue una negociación constante con Wilder Guerra y su trabajo sobre ontologías en el pensamiento wayuu. Y, por ejemplo, para hacer conexión con lo que hablaba Juan, para Guerra tiene toda una investigación sobre esto, ¿no? Pero él habla sobre un tiempo transhistórico que es el Guayú Sumaiwa, donde todos los seres eran humanos y que hoy, por ejemplo, a las plantas se le trasladan sus antiguos oficios que cumplían en ese tiempo transhistórico. Entonces a mí me interesa revisar antes que seguir hablando, porque para eso está el artículo, como que dejar hablar un poco al poeta, ¿verdad? Y que miremos este poemita muy chiquito que es sobre el tabaco y que pues nos hace pensar en ese diálogo constante de el yui, ¿no? Como le dicen al tabaco en la comunidad guayú, y sus propiedades no biológicas, como decía Juan, sino esa propiedad que viene entonces de ese tiempo transhistórico, porque Guerra hace todo un recorrido para decirnos que el tabaco era una mujer, ¿no? Que sanaba y que curaba, y que hoy los guayú en diferentes formas lo usan para la curación, y es lo que hace la OTS, ¿no? Entonces aquí leo a Vito Apushana, de su primer poemario, que es Contrabandeo Sueños con Arijunas Cercanos, de 1992, y dice: de nuevo la fiebre en la ranchería. Namatiria, laot, masca y oscuro, y susurra, es ciega y ve. Houtai, el viento del este, observa tranquilo. La materia más cayó y oscuro y susurra, está viva y es también el sueño. Nosotros, la gente, somos ligeros, y para no abusar del mundo está Purowi, el misterio, la devoración. Purowi no es mala, Purowi es tu miedo, es tu vergüenza, es la flor que se hace visible en la noche. Entonces, obviamente ahí lo que está mediando para nosotros es la planta, pensando en esa agencia, ¿no? Que tiene en la persona que hablaba Juan, que tiene esa posibilidad porque en un tiempo transhistórico
tenía la posibilidad de curar y de sanar, ¿no? Que era la mujer y el chamán. Entonces, pues nada, ahí revisamos otras plantas, fue como entrarle a cuatro plantas, pero es que los poemarios de Vito y de Maloe son un constante diálogo con el universo vegetal y nosotros apenas nos adentramos a ese universo relacional que comentaba Franci y que él piensa como un tejido sangre en sus ensayos, eh, solo a partir de esas cuatro plantas. Hay que ver qué hay más allá. Gracias. Sí, solo para cerrar un poco, entonces, claro, esto, el artículo es más como una invitación a pensar a introducirse en esa poesía que acompaña la lectura de la poesía de López Hernández. Y pues nada, invitarlos pues a que lo lean y lo comenten también, pero también a que vean la poesía y sientan como esto que queríamos nosotros plasmar, como aproximarse a partir de esos universos poéticos, esos ámbitos poéticos, a esa cosmovisión que realmente nos invita a pensarnos de otra forma, ¿no? Como humanos y como de otra forma en el cosmos y a relacionarnos con las plantas. Las otras plantas que tratamos en el artículo son el tabaco, el maíz, que está muy relacionado con la mujer, ¿no? Por supuesto, la madre, que es algo pues muy hermoso y significativo en todas las tradiciones nativas del continente de la Via Yala, de América, el tabaco, que también es, pues, que lo mencionó Omar, y la hoja de coca y la leucemia. Entonces, bueno, para invitarlos a que lo sigan y que pues acompañen la lectura, no solo del artículo, sino que el artículo sirva para abrir esa lectura también del universo de Miguel Ángel López Hernández y de sus heterónimos. Ahí estoy en mute. Muchísimas gracias a Omar y a Franci. Les agradecemos mucho la presentación del texto y además también reafirmar el camino poético en relación con lo vegetal. Eh, Ahora vamos a seguir con un texto que investiga las plantas desde una perspectiva histórica y que se concentra en una planta en particular, que son las orquídeas. Quiero presentar el texto de Camilo, pero además también quiero agradecerle porque, como muchos saben, estamos en el espacio de la Plataforma de Humanidades Ambientales y Camilo ha sido fundador de este espacio, como hace 5 años lo ha apoyado y lo fundó, estuvo en la fundación, así que muchas gracias. Y también quiero aprovechar para agradecer a las compañeras y compañeros de editores del espacio, Sofía Rosa, que también es editora del número, a Santiago Alarcón Tobón, que también está aquí y ayuda en toda la gestión de este evento, a Santiago Eslava, Bejerano, a Salima, a María Mancilla, que también está haciendo como tuviendo todos los poemas. Y bueno, el texto por el que vamos a hablar ahora Arturo. se llama Libros de orquídeas en el siglo XIX, entre la maravilla, la ciencia y el comercio. Y en particular queríamos preguntarle a Camilo pues que nos comparta el argumento de su texto y cómo fue el proceso de rastrear las orquídeas en los distintos archivos históricos. Gracias, Carolina, por pues, tus palabras. Ha sido un placer estar aquí pues, hoy presentando este dossier, pero también haber sido parte de Humanidades Ambientales estos últimos 5 años. Creo que ha sido un espacio increíble y es muy bonito ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo y cómo ha ido creando todos estos vínculos. Bueno. Como decía Carolina, yo soy historiador, entonces mi texto como que toma una perspectiva un poco distinta a los otros textos que hay en el dossier, pero creo que eso me gusta mucho, me encanta trabajar en la interdisciplinariedad, es algo que siempre he estado como muy en investigación de la historia, sí, me gusta mucho más incluso cuando puedo tener estas discusiones con no historiadores, entonces pues fue realmente un placer hacer parte de este dossier. Yo, pues lo que investigo de las orquídeas es sobre todo su historia en el siglo XIX. Em,
Las orquídeas como las conocemos hoy, o lo que hoy en día en la biología se entiende como la familia de las orquídeas, es una, pues, como muchas, la mayoría de las plantas, es una creación científica relativamente reciente. Es una creación de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se dice, ok, existe esta familia de plantas, se llaman orquídeas, hay unas en Europa, otras en América, y finalmente se dan cuenta que hay orquídeas por todo el mundo, excepto en la Antártica, es como el único lugar donde no hay. Pero yo me enfoco sobre todo en las orquídeas de América del Sur, sobre todo de Colombia. Y quise entender un poco cómo en el siglo XIX estas orquídeas empiezan a entrar en Europa, principalmente. Cómo son estos primeros encuentros que se dan entre estos científicos europeos y las orquídeas americanas, y cómo las orquídeas entran de una manera impresionante en la Europa del siglo XIX de diferentes maneras a ocupar diferentes lugares. Entonces ahí, intentando hacer esa investigación, intentando entender este fenómeno que se llamó la orquidiomanía, que fue como una obsesión loca por tener orquídeas, muy similar hoy en día la gente también quiere tener orquídeas, pero creo que en el siglo XIX era loco porque además eran plantas carísimas y súper difíciles de conseguir. Fue que me fui encontrando con estos retos metodológicos de, ok, ¿en dónde voy a encontrar la historia de estas plantas? ¿Dónde están? Mi principal instinto de historiador fue voy a un archivo, voy a los archivos nacionales o voy al archivo de un jardín botánico, pero ahí no encontraba muchas plantas, no las encontraba, era muy difícil verlas ahí y como que muchas veces aparecían sin contexto, como que no entendía realmente la gente cómo las estaba viendo, cómo se estaba acercando a ellas, qué tipo de relaciones estaban creando. Pero paralelamente a esto fui encontrando una cantidad de libros. Muchos se empezó a publicar a medida que las orquídeas se volvían plantas cada vez más interesantes, cada vez más gente las buscaba, cada vez más gente las quería tener. Se fueron publicando bastantes libros de orquídeas, una especie de literatura de orquídeas específicamente. Todavía hoy en día existe, cada año salen nuevos libros de orquídeas. Muy interesante ver cómo esta orquidomanía todavía existe hoy en día en el siglo XXI, obviamente con dinámicas muy diferentes, pero en este momento del siglo XIX era como realmente una novedad. Y es así que yo me fui dando cuenta que existían como diferentes tipos de orquídeas, perdón, diferentes tipos de libros de orquídeas, que al mismo tiempo le empezó a dar un poco más de sentido a mi investigación. Esto hace parte de lo que fue mi tesis doctoral en historia, y era entender las diferentes como capas de significados que podían tener estas plantas en el siglo XIX. Yo empecé a ver que las orquídeas fueron vistas primero como unos objetos maravillosos, como unas curiosidades botánicas, eran unas flores vistosas, unas flores muy raras, muchísima variedad dentro de la familia, pero al mismo tiempo todas con las mismas características, muy difíciles de reproducir sobre semillas, realmente plantas muy raras. Y eso se ve en algunos de estos libros, donde se muestra como esta maravilla que era para muchos de estos europeos ver estas plantas en el siglo XIX. Y son lo que yo llamo acá los libros de maravillas botánicas o curiosidades botánicas, como, ok, esta planta es nueva, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo es? Sobre todo es muy importante en estos libros la presencia de ilustraciones botánicas. Esto, como lo comentaba Sofía al principio, hizo parte, de, por ejemplo, de uno de los cafés en el patio muy lindo que tuvimos con una ilustradora botánica, con Liz Ancelini, que ilustró muchas orquídeas, incluso ilustró algunas para mi tesis doctoral. Fue una colaboración muy chévere. Y la ilustración botánica fue fundamental en conocer estas nuevas orquídeas, porque en ese entonces, muchas de estas orquídeas que llegaban a estos climas de Europa se morían. Entonces, la única manera de realmente ver cómo eran las plantas era a través de estas ilustraciones botánicas. Eventualmente también me fui dando cuenta que había otros dos tipos de libros de orquídeas. Unos libros muy científicos, realmente empiezan a surgir libros científicos donde se empiezan a nombrar estas plantas obviamente para la ciencia europea. Empiezan a coger estos nombres de científicos europeos o exploradores europeos o en honor a algún personaje interesante europeo, por supuesto olvidando, dejando de lado su nombre local, su nombre que tenían, el nombre popular que tenían en Colombia. Y otros libros que finalmente fui encontrando son ya libros que ven las orquídeas como una mercancía, como un objeto de consumo, como un objeto incluso de distinción social. Hacer plantas tan raras, tan costosas, cuyo mantenimiento era aún más caro, se vuelven realmente plantas de distinción social.
Pero entre estos libros como de distinción social aparecen unos libros muy curiosos donde juntan anécdotas de estos encuentros con estas orquídeas, pero también aparecen poemas eh, junto con las ilustraciones botánicas, o aparecen unos libros que son libros hechos por algún comerciante multimillonario, pero también con un científico de lado, y va muy del lado de como que esta relación que existía en el siglo XIX entre científicos y comerciantes que necesitaban ir de la mano uno del otro. Para un científico, perdón, para un comerciante poder vender orquídeas nuevas necesitaba que un científico amigo las clasificara, les diera nombre y dijera si esta es nueva, si esta es rara. Y aparecen también unos libros de eso. Entonces, estos libros, conclusión, también me empiezan empiezo yo a cuestionarme cuáles son los tipos de relaciones que se fueron creando entre las personas y las orquídeas. Hay unas relaciones muy afectivas, realmente se ve la cercanía y el impacto que tienen muchas de estas plantas sobre quienes escriben de ellas, pues muchas de estas producciones de estos libros no eran libros baratos de producir ni de comprar, entonces se ve realmente un interés del afecto que existían entre ellos. Están, ¿no?, por supuesto, estas relaciones científicas, estas relaciones comerciales, pero quizás unas relaciones más bonitas que encontré es que era una relación muy íntima. Inclusive hay algunos libros, sobre todo libros de cultivo, de todos los consejos que daban de cómo cultivar estas plantas. Uno de ellos me encantó porque era una frase que él decía que en el final las orquídeas eran como mascotas, que además ellas reaccionaban de acorde si una persona era buena o mala con ellas. Y eso es un texto de hace 100 años, perdón, hace 120 años, un texto del año 1900 que estaba diciendo eso. Entonces, como para concluir, quería decir que esa relación muy linda que inclusive se fueron creando en la Inglaterra victoriana del año 1900 muestra también mucho como lo que estamos hoy en día discutiendo sobre estas relaciones que podemos llegar a tener con las plantas e inclusive la agencia que pueden llegar a tener las plantas de acuerdo a cómo nosotros las tratemos o nos vinculemos con ellas. Gracias. Muchísimas gracias, Camilo. La verdad que siempre es un gusto como tener justamente estas conversaciones transdisciplinares que mencionas, y que además cómo se articula el arte con la historia y bueno, pensamos que las humanidades ambientales pueden ayudar mucho en esa dirección. Así que muchas gracias por contarnos sobre tu investigación y abrirnos como ese mundo de las orquídeas. Ahora quiero pasar a una parte del número en el que los textos empiezan a tener un diálogo a propósito de las genealogías vegetales con las literaturas nacionales y las genealogías como literarias. Entonces, en esta sección del diálogo en esta sección del número, tenemos tanto trabajos poéticos como artículos que reflexionan sobre genealogías familiares, que releen historias nacionales a partir de obras vegetales, y queremos por eso darle la palabra a Gina, que contribuyó con el texto La planta del poema, Naturaleza, género y afecto en la poesía venezolana de los siglos XX y XXI, donde ella hace una relectura de la poesía venezolana a través de las poetas vegetales, Enriqueta Arbelo Larribia, Luz Machado, y bueno, queremos agradecerle mucho a Gina por estar acá, por haber contribuido también desde el comienzo en este proyecto, y además también queremos celebrar que Gina es también interdisciplinar en el sentido de que es una poeta que también investiga y tiene también esas genealogías vegetales en su propio trabajo, en su propia trayectoria. Es un honor muy grande que hagas parte del número, Gina. Muchas gracias por estar acá y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, celebro, ya lo han hecho todos los que han intervenido, celebro la publicación de este dossier, y ahora escuchando las distintas intervenciones pensaba en cómo un dossier genera vínculos
insospechados al principio de que digamos, antes de realizarlo, porque ahora, por ejemplo, escuchaba a Camilo y una de las tres poetas que yo trabajé en el artículo, que es Yolanda Pantin, en toda su poesía hace referencia al orquidiario del padre. Entonces, parte de la genealogía familiar está vinculada con esta planta. Y eso, por supuesto, ni tú ni yo lo sabíamos antes de encontrarnos esta noche o antes de leer los respectivos artículos. Y por otro lado, el artículo de Allison, en cierta medida, si bien trabaja otro corpus, apuesta por lo que pudiera comentar a continuación, que tiene que ver un poco con algo que me fue pasando en los años, en los últimos años, incluso dando clase de literatura latinoamericana y sobre todo leyendo a Clarice Lispector. Yo pienso que una teórica del pensamiento vegetal es Lispector y lo es no solamente porque habla de las plantas, sino también porque escribe injertando la planta dentro de la lengua. Entonces, digamos que para mí la reflexión sobre la planta, adicionalmente a todas las derivas que tienen que ver también con el asunto ecocrítico, ecológico, la desjerarquización del humanismo, tiene que ver también con la pregunta acerca de cómo se escribe la planta. Es decir, cómo se hace para que el lenguaje encarne materialmente esa lógica que tiene que ver con lo tentacular. Entonces, digamos que lo que está antes de este artículo fue esa reflexión que acabo de plantear, que me hizo ver que al principio del siglo XX había, por lo tanto, iniciando el siglo XX, donde el discurso predominante es un discurso que piensa el territorio y la naturaleza desde una perspectiva fundacional, relacionada, digamos, con el discurso de la modernización, el discurso de la nación. Y por lo tanto con la propiedad de la tierra, con la territorialización de la tierra, frente a ese discurso, digamos, pienso por ejemplo en el cuento El árbol de María Luisa Bombal, por poner un ejemplo, o las últimas escenas de La Amortajada, o la primera novela o los primeros cuentos del Lispector de los años 40, por poner dos ejemplos, plantean un pensamiento sobre la naturaleza completamente distanciado de esa lógica fundacional. Y por lo tanto me fui dando cuenta que se podía hablar de lo que Allison llama linaje, y yo, si bien en este artículo no lo nombro así, pero lo he nombrado en otros lados, como una estirpe disonante de escritoras que apuestan por una escritura de la naturaleza que se adelanta al pensamiento contemporáneo, que también está performado indiscutiblemente por la crisis ambiental, la crisis climática, todo lo que recoge la palabra antropoceno, pero desde principios del siglo XX empieza a aparecer un pensamiento que desjerarquiza el discurso de la especie. Entonces, digamos que esta estirpe que para mí se encarnó sobre todo en María Luisa Bombal, en Lispector, también en Marosa di Giorgio, cuando estaba empezando a pensar esto, me di cuenta que visibilizan un relato vegetal donde la naturaleza es un cuerpo y una energía que desarticula, desordena, arma otras relaciones y vínculos entre lo viviente humano y no humano. Y adicionalmente a eso, que es lo que a mí me ha interesado más estudiar, la naturaleza también es una lengua que pone en cuestión esas relaciones o esas distinciones. Por lo tanto, la figura, digamos, del trance, que también es de Anderman, que lo citó, me parece que Gabriela al principio, del paso, del pasaje, del injerto,
terminan siendo figuras también poéticas, metapoéticas, y no son solamente lo que le pasa a la planta, sino es algo así como que para que el lenguaje pueda nombrar a la planta, tiene que, digamos, absorber esa lógica que tiene que ver también con la mezcla, con el solapamiento, la yuxtaposición, la desjerarquización de categorías. Y por lo tanto poder desajustar los binarismos, las estabilidades, la fijación de las categorías del discurso de la nación que sobre todo a principios del siglo XX era dominante. Entonces digamos que esto fue el punto de partida y bueno, cuando recibí como la invitación de parte de Carolina, de Liana, de Sofía, que agradezco muchísimo. Y sobre todo agradezco el trabajo cuidadoso, paciente, absolutamente detallado y también agradezco haber incluido y en este sentido resucitado una sección de la revista Cuadernos de Literatura que era para la poesía y la teníamos allí como en reposo y este dossier resucita de alguna manera o vuelve a abonar el terreno de Cuadernos de la Literatura destinado para la creación. Y entonces, bueno, cuando ellas me invitaron a participar en el número, decidí apostar por una segunda cuestión que me importaba, que era la literatura y específicamente la poesía venezolana. Entonces, si al principio caí en la tentación de quizás trabajar a Marosa di Giorgio, pensé que era importante visibilizar un corpus poético escrito por mujeres venezolanas, también porque estoy escribiendo un libro sobre poesía venezolana y me di cuenta, esa es otra de las cosas que ocurre, que varias de estas poetas tienen una lengua vegetal. Y entonces elegí a Enriqueta Arbelo Larriba, que es una poeta de Barinitas, que es un pequeño pueblo que está entre los Andes y el Llano, y que empezó a escribir en los años 20, 30. Otra poeta nacida en Ciudad Bolívar, que es Luz Machado, y la tercera poeta más, digamos, más contemporánea, que es Yolanda Pantin, que es una, quizás en este momento la voz más importante de la poesía venezolana, yo diría, junto con Igor Barreto. Entonces, ahora pensando un poco en lo que hizo Omar, yo creo que si bien pudiera resumirlo con pocas frases, lo que quise hacer con ellas, y por lo tanto lo resumo así. Enriqueta Arbelo propone el espacio del llano como un territorio expresivo y audible que revela un mundo de conexiones impensables para el humano. Luz Machado plantea un pensamiento sobre el río en un libro que se llama Canto al Orinoco, en el que se borran los límites entre las especies y el poema y con su canto se incorpora a la corriente pluvial. Y Yolanda Pantin reconoce en el archivo familiar la presencia de la planta como materia sospechosa y cómplice del sistema de plantaciones y a la vez también la planta es un motivo de encuentro, de ternura y de cuidado. Esto muy en síntesis, pero creo que es preferible que yo muy brevemente, si me lo permiten las editoras, lea 3 poemas, 3 fragmentos de poemas de las 3 poetas, que finalmente hablan sin duda alguna mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo de esa lengua vegetal. Entonces empiezo con Enriqueta Arbelo. Claro, no la voy a citar completa. Está sin compartimientos la sabana. Háblame ahora llano. Llegará a mi raíz tu voz sin grietas. Siento en mis oídos más míos cuando escuchan tu mundo. Dime llano lo que en ti vaya más tierno. Amanecí ansiosa de tu última hora. Llevas el alma desangrada y viva. Estás desterrado y vivo. Háblame, sabré responder a la voz de todas las voces en la hora inocente.
háblame llano, húndeme tu acento. Esta es Enriqueta Arbelo en un libro de los 30 que se llama Voz Aislada. El libro de Luz Machado que trabajo en el artículo se llama Canto al Orinoco, publicado en Santiago de Chile en 1953, y es un poema largo. Por lo tanto, voy solamente para que escuchen esa mixtura, ese compost del lenguaje. Leo entonces. Desde lejos, en los terrenos baldíos, en la selva, en el llano, lamiéndole los ruedos a las montañas con una lengua sorda y golosa y tremante. Desde allí, desde lejos y desde más acá, aquí mismo, en las manos si la toco, en los pies si la piso, en el pecho si la beso, la sed, en el vientre si añoro las espigas, aquí, allá, irremediablemente, con minerales, con resinas, con la vida y la muerte, repitiendo el lenguaje de las raíces profundas, emerge, crece, ahoga, devora, crece abierta, extendida, adelantando y hacia adentro y hacia arriba, crece, sube, jadeando, temblando, crece, avanza y es furia y agonía y es inmensa y se escapa de la mano del hombre. Y con su voz de selva que no escucha el agua, con su voz roja de hierro que no escucha el agua, con su voz verde del viento que no escucha el agua, viene la voz del agua diciendo la belleza y todo bajo ella se borra como un dibujo antiguo que devora el tiempo. Y por último, Yolanda Pantin, bueno, leo este poema con el que cierro, bueno, prácticamente el análisis que le corresponde a su obra. Voy a cuidar esa mata, esta mata de naranja cajera. La voy a cuidar, darle comida, agua en abundancia para que beba. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gina. Tu trabajo lo vemos de una manera bastante sintética, se va articulando las partes de la trenza que son este número, así que Ujú. te agradecemos mucho haber entrelazado esa poesía con el análisis. Como mencionaba Gina, en esa sección del dossier también tenemos un texto sobre genealogías vegetales de Alison McKee, que es una investigadora canadiense que vive en el Uruguay. No nos pudo acompañar, pero les invitamos mucho a leer su texto Entramados Vegetales en Irse Yendo de Leonor Courtoisy, que es una dramaturga, e Irse Yendo es su primera novela que trabaja la tala de un árbol en una casa familiar y de la infancia. Y bueno, toda la simbología que les invitamos mucho a seguir. Y para cerrar esta sección de contribuciones, queremos darle la palabra a Mónica Nepote. Vamos a hacer una pregunta, pero antes de la pregunta queremos invitarla a leer su poesía, que Mónica es investigadora y poeta y en esta ocasión nos acompañó como poeta. Entonces, para hacer un círculo, queremos invitarla a leer su contribución. Muy bien, muchas gracias por todo, por la invitación a esta publicación, por la invitación a estar aquí y bueno, por todo lo que nos hacen lo- posible escuchar todas y todos quienes han participado. Estaba un poco indecisa de qué leer, aunque sean 3 o 4 poemas, me debato. Y voy a leer con el que comienza la muestra de trabajo, que se llama Azalia. Me dan muchas ganas de hablar antes, pero voy a callarme para responder la pregunta. Y a ver si en la pregunta puedo meter lo que quiero contarles, pero aquí va. Azalia. Alguien me habló de ires y venires, de las marcas en el patio de una casa legendaria, de voces ancestrales, de espacio tejido, de ovillo y aromas. Alguien más dijo que el barro y la raíz ocultaban en realidad a dos vigías. ¿Puede una planta ser ese brote de memoria? Es su movimiento lento,
parte de la historia de un linaje que dice enredo de sangre y savia? Alguien más pensó en ellas como el espíritu de las abuelas. Alguien más les atribuyó cualidades de vigilia. Alguien más habló de una transformación de una voz propia de las plantas en una sonoridad más sutil. Hundo mi dedo en su tierra en un gesto irreflexivo. Logro verlas. Reconozco los muebles. Hablo con ellas, pero no logro que me miren. ¿Cómo sacar hijos de las azaleas? Muchas gracias, Mónica. Qué bello. Gracias por esa contribución, que además nos pasó algo parecido a lo que pasó en la sección de crítica, y que fue que los poemas empezaron también a dialogar entre ellos. Y eso fue un proceso muy lindo. Yo te voy a hacer la pregunta, pero si tú prefieres luego responder lo que tú que tenías pensado, está fantástico. También se puede quedar la pregunta ahí y acompañarnos siendo pregunta. Te queríamos preguntar sobre cómo tú trabajas tanto las artes como un proceso también de investigación, y el proceso de investigación como un proceso creativo. Y en tu obra más reciente has trabajado en lanzamiento entre las historias de las mujeres de tu familia, sobre ti misma también, y el lenguaje y las plantas. Queríamos preguntarte si puedes hablarnos de la presencia de las plantas en este entrelazamiento con el lenguaje y las genealogías de la familia. Pues justo por ahí va la historia que les quería contar. Y es que, en efecto, o sea, vaya, mi libro, el anterior, porque ya hay uno nuevo, pero Las Trabajadoras habla de mujeres y máquinas y tiene una sección donde se habla de donde están las plantas, ¿no? Que es un espacio de encuentro y de comunicación con mi madre a 3 años, casi 4 de su muerte. Y justo la anécdota que les quería contar tiene que ver con cosas que me hacen, que los pensé mucho de lo que escuchaba por acá, ¿no? De ese tejido de sangre o de esa naturaleza que también es una lengua, como decía ahorita en esta última intervención Gina, ¿no? Y bueno, pensaba yo en cómo de repente desde la escritura, desde la poesía, pues desde acuerpar, porque es un acuerpamiento del lenguaje, cómo recibimos, pues, lenguaje siendo lenguaje, ¿no? Y un poco voy a contar la anécdota y tal vez desde ahí me explico. Hace poco di un taller en Guadalajara. Yo nací en Guadalajara, en el occidente de México, la ciudad donde se hace cada año la Feria del Libro. Y di un taller ahí y curiosamente mi hermana Margarita entró al taller, que mi hermana es 21 años más grande que yo. Y en ese taller, pues hice una pregunta sobre cómo qué plantas tenían que ver como con la memoria, ¿no? Que la infancia, en fin. Y pues ella hizo un listado muy, muy amplio. Y me llamó mucho la atención que al momento de hablar de una, contó una anécdota que tenía que ver con que su perra llegó y le mordió la flor y que la planta ya no dio más una flor. Y entonces Margarita empezó a hablar como, pues es que le tenía miedo de Eka, se asustaba porque estaba ahí, o sea, empezó a darle como toda esta cualidad pues, similar a nuestro cuerpo. Y eso como que aborda o me documenta como la forma en que yo recibí este lenguaje de parte de mi madre, en donde todas éramos la familia, donde las plantas eran parte de nuestro entrelazado, ¿no? Donde ella podía decirle a la planta muchachita, como nos decía a todas, a sus hijas, a sus nietas, y donde cuando la escuché ya en sus últimos días, en el último año de su vida, que justo estaba hablando de cómo había recuperado a una planta, cómo la había hecho otra vez florecer, que le había dado un medicamento de homeopático y la tocó y le dijo, ¿verdad, muchachita? Y entonces no había esa distinción, digamos, en cuanto al lenguaje, en la forma en cómo nos hablaba cariñosamente a nosotras y a sus plantas. Tal vez las regañaba igual que a nosotras, que era bastante severo ese uso del lenguaje cuando llegaba él, ¿no? Pero yo me preguntaba y escuchando todo esto, ¿no? Como por los efectos y un poco
también esa es la pregunta que trato de hacerme o tal vez está reflejada en estos poemas, ¿no? Las plantas me acercan como a esa familiaridad, me acercan a esa como mundo entrelazado, em, donde no siento una distinción claramente, pero la vivo, ¿no? Somos cuerpos distintos, hay muchísimas cosas, pero hay algo también que me es muy familiar en sus presencias y en ciertas presencias y toda esta enumeración de plantas que está pues en estos poemas que publicaron, que forman parte de esta misma colección que están Las Trabajadoras y que por una historia que no viene al caso quedaron separadas, pues aparecen ahí como ese jardín, que también creo que esto lo que me interesa es hacer una reivindicación del jardín. A mí esta frase de activismo que no recuerdo ahorita el autor, lo de una defensa del territorio o una defensa como de los espacios de la naturaleza sin una cuestión como de clases sociales es jardinería. Me incomoda un poco porque la jardinería en el jardín, digamos, aunque entiendo, pero en el jardín están las mujeres, están esas abuelas, están esos cuidados, ¿no? Y hay una serie de códigos donde esas plantas son como esas manos alargadas de quienes nos cuidaron humanamente, ¿no? Y para mí eso es un mundo animista que, por ponerle una etiqueta, o un mundo que me es muy importante recuperar y tener presente al menos como parte de mis códigos y de la forma en que estoy arraigada al mundo, ¿no? Qué bello, muchas gracias. Ahí se ve como un collage de jardines, la sección poética, queda como un collage de jardines personales. Muchas gracias, Mónica. Le paso la palabra a mi compañera Sofía Rosa. Sí, bueno, muchas gracias. Es muy emocionante escucharlas a todos, a todas. También los otros poemas que se fueron colando en la presentación nos da mucha alegría, creo, que es compartida. Y bueno, también decir que las otras dos escritoras que forman parte, digamos, de esta sección y selección de poemas son Tania Ganitsky con una colección de poemas que llamó Pruebas para el Infinito, y también Ashle Osurjevic con unos poemas de su libro Botánica, que fue publicado en Barcelona y en Chile, y que también hacen parte del dossier y que, bueno, conforman como este jardín que queremos seguir cuidando, ¿no? De poesía, de pensamiento, de literatura latinoamericana. Y así que ahora damos paso, estamos, creo que igual se nos fue la hora, pero felices, con felicidad, pero sí abrir espacio para, por si hay preguntas, inquietudes o compartir, pueden ser tal vez preguntas puntuales para algunas escritoras, escritores que contribuyeron con el número, tal vez preguntas generales que quieran hacer y que algunos se animen a responder. Si quieren, pueden levantar la mano y activar su micrófono y hacerlas, o escribirlas en el chat. Sería también lindo. Bueno, siempre nos gusta en la plataforma también abrir espacio a quienes participan. Como audiencia, como público, a que sean parte también de la conversación. Tal vez entre los propios escritores del número quieran hacerse preguntas entre ustedes también, eso también está bienvenido. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿sí me oyen? Sí. Sí. Sí, bueno, es que quisiera como saber si queremos leer los artículos y eso, ¿la revista se consigue en la Universidad Javeriana o en la plataforma de ustedes o? Pusimos en el chat, está el enlace al número de la revista, se puede Ah, leer de manera completa digital, tanto los artículos como los poemas que hacen parte del dossier, está disponible para su lectura. sí, me parece muy Ahí está, interesante sí, porque gracias. pues está como todo muy ligado
a pesar de que la literatura es una ciencia y la química farmacéutica es otra. Entonces, yo soy química farmacéutica. Me parece que esto es un espacio y una manera de ver la naturaleza muy interesante, y que muchas personas no lo conocen todavía. Entonces, me parece muy importante que salga una divulgación de la plataforma de ustedes y también a través de la Universidad Javeriana, se puede hacer un poco más de divulgación para que ustedes sepan. Yo soy conocida del rector de la Universidad Javeriana y ya le mandé la invitación para que consultara, oyera este evento. Lo va a hacer en otro momento porque como se puede grabar. Y también le mandé a la Universidad Javeriana de Cali, también el padre Vicente Durán, que es el rector y que yo lo conocí pues hace mucho tiempo. Y me parece muy interesante y hallar las maneras de divulgar ese trabajo tan bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara, por los comentarios y bueno, por seguir expandiendo las redes de la revista y del dossier. Estás muteada, Caro, ahí. Bueno, yo creo que igual también nos vamos con harto contenido, también puede ser un buen momento para, para cerrar el espacio, si no hay más intervenciones. En el chat hay una pregunta. Creo que sería una pregunta más para Gabriel o no sé, Ángela, si para una nueva edición del dossier no lo hemos pensado. Ha sido mucho trabajo. Y la verdad que quisiera aprovechar también a comentar que, bueno, fue sí un trabajo y incluso después de haber leído tanto y tanto los artículos para su publicación, su edición y así también los poemas, es muy lindo escucharlos ahora y seguir como encontrando nuevas capas y nuevos significados y nuevos elementos para seguir trabajando dentro del dossier que se establecen esas redes nuditos del tejido entre los artículos que las estamos visualizando ahora y tal vez incluso no las vimos en el momento de la edición. Así que eso también es muy gratificante y creo que reivindica un poco estos espacios también de presentación como un compartir y seguir tejiendo. No sé si Eh, Gabriel, que abriste el micrófono, sí. Sí, quería como complementar lo que tú dices, más que añadir algo a tu respuesta, que es la respuesta que es. Quería señalar lo hermoso que existe esa pregunta, porque es un llamado, que sí que creo que es una invitación a seguir, más allá de hacer un segundo dossier de plantas y ampliar, más bien es a seguir tejiendo, ¿no? O sea, y eso es lo bonito de un dossier, que incluso no solo es el diálogo que un lector pueda establecer al leerlo, sino entre nosotros mismos, comenzar a generar vínculos, comenzar a soñar proyectos de escritura, de diálogo, de creación, que evolucionen, que crezcan orgánicamente, justamente como las hojas de una planta. Hola, Sí, Juan, comentanos. hola. Sí, es que quería como sugerir algunos libros que les pueden interesar, que precisamente recogen también la voz y la espiritualidad de las plantas, y que vienen de personas ya pues muy vinculadas al mundo amazónico, ¿no? Recomiendo el libro de Shonon Bensho, que es una escritora y pintora artista de la etnia Shipibo-Conibo del Perú, de la Amazonia peruana, y Pedro Favaro. El libro se llama Non Onam Shivar, los mundos medicinales
y la sabiduría de una familia Shipibo-Conibo. Ahí ellos entran en mucho detalle sobre cuál es su relación con las plantas. Entonces, una relación completamente personal, ¿no? Se comunican, las plantas les hablan en los sueños y intercambian. Y como dije, hay que tener esto bien claro, que en esta estructura animista, al menos de los amerindios, o de muchos de ellos, no puede haber excepciones, eh, es bien claro que cuando tú tienes la planta específica, sí, ella es importante porque es una conexión con el espíritu de las plantas. Entonces, el espíritu de las plantas es el que, con el que uno dialoga, ¿no? Y ese espíritu de las plantas resulta que cuando se presenta con una figura, como una figura antropomórfica, siempre, eso es invariable. Entonces, de cierta manera, se humaniza, ¿no? El mundo de las plantas, porque cuando vas a hablar con la maestra, la madre o el dueño de las plantas, hablas con esta figura espiritual que siempre, casi siempre se antropomorfiza, ¿no? Y no aplica solo a plantas, sino a todos los seres, incluso el sol, la luna, la lluvia. En los Wayuu el animismo es tan diverso en el pensamiento Wayuu que hay un animismo. Hay un dueño de los remolinos de vientos, ¿no? De los pequeños remolinos de viento que tienen una personalidad ya, ¿no? Cosas tan evanescentes como tú ves unas hojas dando vueltas, ya ahí está ese espíritu. Bien, quería compartir eso de Shonon Bensho y Pedro Favaro. Y Pedro Favaro también es autor de otro libro que se llama Las visiones y los mundos, donde él critica la falla en la academia de realmente meterse en el pensamiento indígena y no tratar, como siempre se hace, de proyectar las ideologías occidentales del cientificismo, el positivismo, lo que sea, proyectarlas sobre el pensamiento amerindio, sino que realmente partir de ese pensamiento. Algo que se hace un poco difícil por la resistencia de la academia de tomar en serio. O sea, tú llegas al Mirití, Paraná, donde yo he ido, fui 2 veces y estuve varias semanas, y la gente te empieza a hablar de cuando de esa noche estuvieron bailando en la maloca de los animales. Y te hablan que bailaron, que todo esto. Otro te habla de que él conoce al dueño del agua, otro que habló con el dueño de las palmeras o del chontaduro, y te lo dicen. Entonces, tú tienes que tomar en serio eso, no es para que uno, creyendo que su ontología es mejor y que uno no es el académico típico, piensa que, bueno, yo soy un académico y yo me dejo llevar por la ciencia. Esta gente es tan primitiva que las plantas le hablan y qué sé yo. Bueno, es que precisamente de eso se trata, de acabar con ese no sé cómo llamarle, esa centricidad de todo lo que el pensamiento occidental y su organización positivista, de eso se trata. Pero eso casi nadie, de hecho Pedro Favarón es de las pocas personas que valientemente defendió su posición de su tesis y finalmente se graduó, aunque hubo mucha oposición porque le decían, tú vas a tomar en serio lo que dicen estos ignorantes, estos indios. O sea, así se lo tomaban, ¿no? Entonces, querían que él planteara que estos son ideas de los indios, pero no, que no eran suyas, ¿no? Como que no son mías porque yo soy un hombre blanco. Y él no quiso, él dijo, es que yo no estoy muy seguro de que no sean mías también. Entonces, ese detalle le podría gustar para desarrollarlo. Muchas gracias, Juan, por las recomendaciones de lecturas. Creo que es algo que siempre siguen creciendo. También recuerdo una recomendación que podríamos retomar acá, ya que fue una sesión que no tuvimos problemas con la grabación y no quedó grabada con Gabriela Cabezón Cámara, que nos recomendó
un libro que se llama Un texto camino, que se puede conseguir en línea, de Caístulo, que vive en territorio indígena Wichí, entre el Chaco y las Yungas, y bueno, es una conversación que da lugar a un poema extenso de toda justamente la cosmovisión y la reunión con las plantas. Bueno, aprovecho la palabra en nombre también de Carolina, de Eliana, de Gabriel, agradecerles por estar acá, también de la plataforma, por haber hecho parte de este lanzamiento, invitarlas e invitarlos a que lean el dossier, que se acerquen, que encuentren también los tejidos que están ahí, los brotes de futuros trabajos, de nuevas investigaciones, de nuevas creaciones también, que sería algo que nos encantaría que sucediera y que el dossier diera, digamos, tenga su vida propia, ¿no? Como lo soñamos también en un comienzo. Así que muchas gracias y nos despedimos con esta intervención. Gracias a todas y a todos por estar acá y por las lecturas y por compartir. Chao. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Abrazo, muchas gracias. A ustedes. Buena tarde.